Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Y reciban por favor un abrazo desde la distancia, lleno de mucho amor por cada uno de ustedes. Si Dios nos lo permite, hoy estaremos estudiando en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23. Y he titulado la enseñanza de hoy, los tiempos del anticristo. El apóstol Juan presenta varias señales que muestran que el tiempo del fin se acerca. Por ejemplo, la presencia de los anticristos que niegan que Jesús haya venido en la carne. Su interés principal está en un grupo de opositores a la fe cristiana y el daño que estos opositores pueden causar al cuerpo de Cristo. En el proceso de defender la fe, nos enseña algunas verdades preciosas acerca de los últimos tiempos, de los anticristos, de la obra de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Destaca la importancia de permanecer en la palabra y el hecho de que todos tienen el derecho de conocer la verdad y de tener discernimiento espiritual para no descarriarse. La importancia de lo que está por decirse indica por el uso de la palabra hijitos. Al mismo tiempo, muestra la preocupación paternal que siente un genuino maestro por los que son sus niños y necesitan sus instrucciones. Juan advierte a sus lectores en cuanto a ciertos maestros falsos que habían estado relacionados con la comunidad cristiana, pero que ya se habían retirado. Una vez más, el título para la enseñanza de hoy: los tiempos del anticristo. 2 puntos. Primero, los tiempos del anticristo en el presente. Utiliza a los que están entre nosotros. B. Los tiempos del anticristo en el presente no utiliza a los entendidos. C. Los tiempos del anticristo en el presente utiliza a los que niegan a Cristo y al Padre. Numeral 2. En el futuro. Los tiempos del anticristo en el futuro será descrito como el hombre de pecado. B. Los tiempos del anticristo en el futuro será descrito como deidad. C. Los tiempos del anticristo en el futuro será descrito como el inicuo. En el presente, 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nótese, por favor, que en el versículo 18 se nos dice en 2 ocasiones: ya es el último tiempo. Y el apóstol Juan se expresaba en esta forma
hace más de 2000 años, y decía, ya es el último tiempo. ¿Se equivocó? ¿O acaso no tenemos la certeza de que toda la escritura es inspirada por Dios? Claro, por supuesto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando el apóstol dice, ya es el último tiempo, debemos entender y además recordar que el apóstol estuvo en la despedida del Señor, en la ascensión. Y así como el Señor le dijo, y acéptese por favor esta paráfrasis, así como me ven partir, dijo Jesús, así regresaré. De manera que el último tiempo lo podemos entender desde la partida del Señor, la ascensión, y cuando venga por segunda vez. Entonces, hoy también es el último tiempo. Mañana también será el último tiempo. Pero hoy es más cerca, por supuesto, que hace 2000 años. Hoy es más cerca que ayer. Y no sabemos si llegue el mañana. Pero el Señor vendrá por su iglesia en algún momento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero vendrá, acontecerá porque está escrito, la palabra de Dios lo dice. Y aquí en ese mismo versículo sigue diciendo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1. Se nos dice en singular que el anticristo viene. 2. Muchos anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Los que niegan la veracidad de la palabra. Los que niegan la encarnación del Señor. Los que niegan la pluralidad de Dios. No tres dioses, sino que Dios existe en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que muchos anticristos, unos son llamados ateos, otros niegan directamente la encarnación, niegan la unidad del Padre con el Hijo, niegan la veracidad cuando el Señor dijo, si me conocéis, conocéis al Padre. De manera que hay muchos anticristos. Hay anticristos activos y otros que son pasivos. ¿En qué sentido? Activos porque declaran directamente el no creer en Dios, el no creer en Jesús como el Hijo de Dios, y pasivamente creyendo que sí existe un Dios trino, pero están creyendo, como dice las religiones, los ancestros, mas no como dice la Escritura. Pero nosotros creemos en Cristo como dice la Escritura. En vista del problema de la mundanalidad introducida en la Iglesia a través de la mala doctrina en la época, ingresó el gnosticismo. Y ya explicaré un poco sobre esta doctrina. Juan se dirige a la iglesia con la finalidad de explicarles a los que permanecen en la iglesia el motivo de la salida de algunos y para detener la acción de la levadura contaminante. Veamos un poco sobre la doctrina gnóstica. Y voy a ser literal, leeré el apunte que tengo aquí. El gnosticismo es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual llamado gnosis.
por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la Iglesia. Ellos ven la existencia material como defectuosa y malévola. La formación o el origen gnóstico generalmente presenta una distinción entre un Dios que es supremo y oculto y una deidad menor y malévola, quien es responsable de crear el universo material. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intenciones espirituales o estáticas u esotéricas, o sea, ocultas, recónditas, misteriosas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino de ilusión e iluminación. Algunas de estas corrientes concuerdan con lo filosófico, lo religioso, y llegaron a imitar o adoptar la apariencia con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado hereje. Después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos, según esta doctrina gnóstica, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Y según ellos, ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Esta doctrina ingresó en la iglesia y por ello el comportamiento de los falsos, por ello llamado también anticristos. Ahora, quisiera compartir brevemente, a manera de paréntesis, las palabras de el rey David, la forma en que él se expresa o cómo debe tener la relación de quienes no están con el Señor. ¿Sí? Dice en el Salmo 101, versículo 3, 4 y 5. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Una relación que se tiene con aquellos que rechazan el evangelio. Eran las palabras del rey David. Y Dios nos enseña a nosotros que debemos ser radicales en su palabra, que debemos estar convencidos de lo que el Señor nos enseña. Pero claro, hoy en el Nuevo Testamento el Señor nos enseña es
a amar. Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Pues oramos por aquellos que están apartados del Señor, porque queremos que lleguen a los caminos de la verdad, a los caminos de la salvación, que conozcan la verdad que les hará libres. Pero no compartimos sus prácticas, no comulgamos con su estilo de vida, porque el Señor nos dice que debemos ser luz, debemos ser embajadores suyos. De manera que asimismo podemos ver en el texto que vamos a continuar estudiando que en el presente el anticristo no utiliza a los entendidos en la palabra. No podrá hacerlo. Veamos por favor este punto. En el presente no utiliza a los entendidos. Primera de Juan 2, 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice aquí el texto bíblico. La unción del Santo. El Santo, del Santo. Podemos ver o es la primera persona de la Trinidad, o la segunda persona de la Trinidad, o la tercera persona de la Trinidad. Y creo que está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Tenéis la unción del Santo. Y hemos de recordar que el Señor antes de su partida les decía a los discípulos, os conviene que me vaya y os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les recordará todo lo que os he dicho y lo que ha de venir. ¿Sí? Por ello, creo que cuando habla de la unción del Santo, habla del Espíritu Santo. De manera que no hay excusa. Por eso, en el presente, el anticristo no puede utilizar a los entendidos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, dice el versículo 21, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios no comulga con la mentira. Él es verdad. Su palabra es verdad. La suma de ella lo es. De manera que nosotros no seremos engañados si conocemos la verdad. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De manera que en el presente Él no podrá utilizarnos. No podrá utilizarnos. Permanecemos como ese remanente dentro de la iglesia universal y asimismo dentro de una iglesia local, para que juntos estemos bien atentos por si se quiere introducir una palabra no bíblica, si quieren ingresar herejes, estar atentos. Y vemos en Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Por favor, ubíquense en ese texto que acabo de mencionar. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ungir. En el Antiguo Testamento se conoce mucho esta palabra, y en el Nuevo también. Ungir es
administrar un aceite o un ungüento. Pero también a menudo se utilizaba en una ceremonia religiosa. Una ceremonia religiosa de bendición, de dedicación y o consagración. Es así, mis amados, como podemos ver en estas palabras, que la palabra Mesías significa ungido. De manera que cuando Pedro dijo, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, estaba diciendo, Dios lo declaró Mesías. Esta afirmación tuvo lugar en el bautismo de Jesús. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fue confirmado y Jesús vio cuando desde el cielo en su bautismo el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y envió una paloma simbolizando el Espíritu Santo ungido. Pero eso no quiere decir que Él recibió el Espíritu Santo. No, esta fue la confirmación de su ministerio, porque allí fue donde Dios, en la persona de Cristo, inicia su ministerio público con su bautismo. Ahora, el anticristo utiliza a los que niegan a Cristo y niegan al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es claro lo que nos dice el Señor. Y el anticristo utiliza a los que niegan a Cristo y al Padre. Porque quien niega a Cristo está negando al Padre. Y por supuesto, quien niega al Padre está negando al Hijo. ¿Sí? Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y si niega al Hijo, no será salvo. Y el que confiesa al Hijo tiene al Padre, o sea, quien cree en Cristo, como dice la Biblia, tiene al Padre y por ende la salvación. En cuanto a la palabra Mesías, les invito por favor a Juan 4:42. Y estaba aquí dialogando el Señor Jesús con la mujer samaritana. Juan 4:42. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer samaritana consultó con algunos de sus coterráneos, diciéndole que ese Señor llamado Jesús era el Cristo, porque le había dicho las verdades de ella. Y llegaron otros a presenciar esta verdad y pudieron corroborar y lo afirman. Hemos creído no solamente por lo que hemos escuchado de esta mujer, sino por lo que hemos oído. El Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo. En Juan capítulo 20, versículo 31, también encontramos otro texto. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, el ungido. Y creyendo
que Jesús es el Cristo, el que había de venir. Además, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis amados, el Señor nos declara diáfanamente que si hemos de creer esta verdad escritural, tiene que ser como lo dice la Escritura. Y creyendo esa verdad, tendremos vida en su nombre. Pero el anticristo utiliza hoy a los herejes. Utiliza hoy la falsa doctrina. Ha utilizado, está utilizando y utilizará a los falsos maestros. Él se mueve y él tiene sus ecuaces. Podemos decir que el anticristo en singular tiene a sus teloneros en acción, los anticristos plural. Y ya vimos que anticristos hay muchos. Lo dije, los que se hacen llamar ateos, los que niegan la encarnación, los que niegan la unidad del Hijo con el Padre, y los que creen que Cristo es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, pero creen según las religiones y no según la Escritura. Ahora, en el futuro, el anticristo será descrito como el hombre de pecado. ¿Quién lo describe así? La palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía. Aquí se refiere a la rebelión contra Dios promovida por el anticristo en los últimos días. Bien, ya vimos, estos son los últimos días, pero en las dispensaciones hemos visto que estamos en el tiempo o la dispensación de la iglesia. Vendrá la dispensación de la tribulación y la gran tribulación, donde no estará la iglesia, y después el Señor vendrá por segunda vez. De manera que a eso se refiere la apostasía aquí en este texto bíblico, a la rebelión contra Dios promovida por el anticristo en esos días. Y también se le llama hombre de pecado. Tal vez la frase se refiera a aquel que es llamado, según Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir. O según Daniel 7:8, el cuerno pequeño. Y en Apocalipsis 12, del 3 al 10, la bestia. A esas son las referencias en cuanto al anticristo. A través de la historia, a través de los siglos, se han sugerido varias interpretaciones, pero el contexto y el lenguaje indican que el hombre de pecado es una persona real que hará las cosas que aquí se le atribuyen. El hijo de perdición o el hijo de destrucción se refiere a aquel que será destruido. Será destruido. Además, en el futuro, seguimos en el futuro, el anticristo será descrito como deidad por sí mismo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es que él mismo se hace pasar como Dios, y la Biblia lo describe como deidad en minúscula, porque es así como engaña. Sí. Se sienta en el templo. Acabamos de leerlo. Se refiere a la abominación de la desolación que es mencionada en Daniel 11:31, Daniel 12:11, y todo esto se puede comprobar con Mateo 24:15. Además, presentándose como si fuera Dios, no se refiere a Satanás, sino a uno que viene presentándose como el Cristo y estableciendo su propio reino. Pueden comprobarlo en Mateo capítulo 24, versículo 24. En el futuro será descrito también como el inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo voy a ampliar en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 7 al 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús sea revelado, esto se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Él será revelado como juez. Y la palabra nos dice y nos habla de llama de fuego. Esto es símbolo del juicio y de la manifestación de la presencia divina. Y volviendo al versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Victoria. El Señor nos habla de que vendrá la victoria. Vendrá la victoria. Esto nos anima, mis amados hermanos, para que perseveremos en la verdad en la cual estamos. Conocemos la verdad que nos ha hecho libres. Sabemos que el hombre inicuo se manifestará en los últimos tiempos, pero también sabemos que Satanás tiene sus secuaces y él molesta. Y hay muchos anticristos, de los cuales tenemos que cuidar la iglesia local, la iglesia universal. Juntos somos fuertes. Uno solo es débil. Dios ha dado diversidad de dones. Y es aquí donde les llamo, mis amados en Cristo, para que nos presentemos delante de Dios y nos pongamos al servicio de su obra en la iglesia local. No permitamos que nos debiliten. Juntos nos protegemos y recordemos, como dice la palabra,
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Sí, tendremos esa lucha, pero el Señor nos dio la victoria. Él dice que nos revistamos de su armadura, que usemos la espada, que es la palabra, y que nos sometamos a Dios, y el diablo huirá. Nadie podrá contra el poder de Dios. Y es por eso que podemos decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Seremos perseguidos, pero no seremos derrotados. Tenemos al Altísimo, tenemos a nuestro abogado, tenemos a nuestro defensor. Y esto un día terminará. Por ello, confiemos en el Señor y veamos toda la carta de Juan que nos habla del amarnos los unos a los otros. Decido amar aunque no me ames. Decido perdonar aunque no me pidas perdón. Vivamos para el Señor, mis amados. Dios les continúe bendiciendo. Les amo en Cristo. Padre bueno, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Y sí, aquí estamos nosotros, fortalecidos, sabiendo que hay huestes de maldad, pero nadie como tú, que eres grande, supremo, alto, bueno y en gran manera, y te pertenecemos, Señor Dios, porque nos compraste por precio. Te pertenecemos no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Cristo. No lo merecíamos, pero hoy disfrutamos ese privilegio y como hijos podemos decirte, Padre, gracias Dios por la lluvia de bendiciones y por las promesas para tu iglesia. Y las esperamos con amor sabiendo que se cumplirán. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, el tiempo breve para la ofrenda. Y quiero decirles que hemos tenido dificultad aún para abrir la cuenta que necesitamos. El representante legal no lo ha podido hacer por diversas situaciones. Pero oremos, por favor, para que ojalá en el transcurso de la semana se pueda conseguir. Y les pido, por favor, así como les pido que estemos unidos para que la obra del Señor progrese, también les pido, por favor, sean disciplinados y guarden el diezmo y la ofrenda que en la semana pasada no pudimos recoger y en esta la hemos podido hacer tampoco. Pero Dios te usará, Dios me usará y la guardaremos porque ese dinero no nos pertenece, es de nuestro Dios. Confiemos en el Señor y veremos grandes cosas. Dios te continuará bendiciendo, Dios nos continuará bendiciendo. Señor y Dios, gracias. Gracias por mis amados hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Dios, porque confiamos ellos depositarán sus diezmos y sus ofrendas en el momento indicado. Oro, Señor Dios, para que les continúes bendiciendo, para que sigamos creciendo en ti. Y Señor, pido por aquellos que tienen dificultad laboral, para que tú, por favor, permitas que pronto
puedan conseguir un trabajo estable. Gracias por quienes lo tienen. Gracias por los que trabajan en diferentes formas. Señor, eres tú quien bendice, pero podemos ver tu fidelidad porque hemos tenido la comida, el techo y el abrigo, y confiamos, Señor, tú suplirás por medio de cada uno de nosotros para sostener la iglesia local a la cual pertenecemos. Y he orado en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados.